Bueno, buenos días nuevamente. Vamos a iniciar el tema del día de hoy. Vamos a comenzar con los circuitos de corriente directa, pero antes, ¿le entendieron a lo de la práctica 3, todo lo que tiene que ver con corriente directa? ¿Tuvieron algún conflicto, algún problema o todo estuvo bien? Digo, apenas la voy a revisar, pero quería saber su punto de vista de la dificultad de los circuitos que quedaron en la práctica. Bueno, yo tuve problemas con las fuentes de voltaje. No me quedaron con el Ah, VCC ajá, y tuve que poner la fuente de voltaje normal. ajá, sí es Solo en la eso. BDC, ¿no? Que la que es como batería, ¿a eso te refieres? ¿Sí? Ajá, sí, de hecho Ajá. se tiene que utilizar esa fuente, ¿sí? Y en cuanto a al cálculo y todo eso, ¿estuvieron sencillos los cálculos o se le hicieron complicados? Cuéntenme. Pues, estuvieron bien, profe, nada más que luego el simulador era como el que le cambiaba un poco con la queda de tensión en los diodos, eso cambiaba un poco, pero pues no variaban mucho. Ajá, de hecho, acuérdense que cambia a veces un poco el resultado porque los diodos ya al estar en la simulación no cae punto .7 entre sus terminales, ¿verdad? Cae punto .65, punto .67, punto .63, dependiendo de la cantidad de corriente que ustedes trabajen. Entonces, ahí es donde les digo que una cosa es el modelo matemático que trabaja PSpice y otra cosa es los cálculos teóricos que uno hace sobre el diodo. Va a haber así un cachito nada más de diferencia, pero no debe ser una diferencia grande, ¿no? Son diferencias pequeñas. Pues bien, ahora, obvio, lo que sigue tiene que ver más con el trabajo de los diodos en corriente alterna, ¿sí? Y creo que muchos de ustedes ya han trabajado con este tipo de circuitos al elaborar alguna fuente de alimentación. ¿Quién de aquí ya ha hecho una fuente de alimentación, una fuente de voltaje? ¿Alguien ha hecho una fuente de voltaje? Por Yo, ejemplo, ¿quién? Ah, ya. Daniel, Gustavo, los demás, ¿no? No, creo que no, ¿verdad? Bueno, para los que lo han hecho, Gustavo y Daniel, ¿cuál es el elemento fundamental para poder pasar de la corriente alterna a la corriente directa? En un ese, puente de diodos. ¿el qué, perdón? El puente Un de puente de diodos. diodos. El puente de diodos, es correcto. Ese es, digamos, el núcleo de todo el trabajo, ¿no? Para poder pasar de alterna a directa. Pero tiene sus principios de operación, ¿sale? Y que al final de cuenta, esos principios de operación, al principio en este capítulo donde se van a ver este tipo de circuitos, que en general se llaman rectificadores de onda, ¿sí? Estos rectificadores de onda lo que hacen es precisamente pues al finalmente no eliminan, simplemente transforman la señal alterna a una señal que sea puramente positiva o, dependiendo cómo estamos viendo la polaridad de los componentes, puramente negativa, ¿sí? Pero solamente de un mismo lado, es decir, elimina la alternancia del voltaje hacia un positivo o hacia un negativo que tiene una señal senoide. Pero antes de eso también tenemos que ver otra situación, la velocidad de los diodos, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero de manera empírica para que ustedes me puedan decir qué consideran que va a suceder con tal o cual circuito. Después nos vamos a ir a la parte un poquito matemática, que no es más que aplicar 2, 3 ecuaciones para saber el concepto de corriente directa. Y posteriormente, hasta el final, vamos a ver que precisamente cuando trabajamos en corriente alterna, podemos hacer que esa señal que en principio parecen así unos arquitos, que es lo que va a aparecer en las gráficas, la podamos alisar lo más posible, que finalmente eso es lo que sucede con una fuente de alimentación, ¿sí? Entonces, voy a empezar, voy a hacer un circuito NORCAD, muy sencillo, sigue siendo un circuito en serie, pero a diferencia de los circuitos de corriente directa, ahora voy a utilizar una señal de corriente alterna, ¿sale? Entonces,
Voy a compartir mi pantalla. Si gustan, les había comentado, pueden apagar un momento sus cámaras, nada más quédense 2, 3 personas con cámara encendida de favor, para que la transmisión vaya siendo lo más fluida posible, ¿sale? Entonces, vamos a compartir. Creo que ahí está, ¿verdad? Espérenme tantito nada más y dejen acomodo mis... Ahí está. Bien. Entonces, pues esta parte ya se la saben. Ahora solo vamos a colocar o vamos a hacer un nuevo proyecto. Ese proyecto ya lo vamos a cambiar. Miren, al ratito me tocan nodos con sus compañeros de circuitos. Vamos a hacer una nueva carpeta y a esta carpeta le vamos a llamar diodos CA. Vamos a colocarle diodos CA 01. Vamos a colocarle así, ¿vale? Y seleccionamos la carpeta y vamos a ponerle circuito 01. Circuito 01. Por cierto, ya en la práctica anterior, en la número 2, pudieron ver que se pueden hacer simulaciones paramétricas, ¿verdad? Es decir, que utilizamos un barrido de valores de voltaje distintos para ver cuál es el resultado a lo largo de una gama de valores, en este caso, si no me recuerdo, fue de voltajes, ¿no? Entonces, eso después lo vamos a retomar, no va a quedar en el olvido. Por el momento vamos a colocar una fuente denominada VSIN, ¿vale? Que de hecho esa VSIN, no sé, creo que ya la utilizaron o la utilizamos en la práctica número 1, cuando vieron nada más lo que tenía que ver con el simulador de ORCAD. Voy a colocar un diodo, un 1N 4007, a ver si aparece. Ah, pero me faltó ponerle D, ¿de acuerdo? D, ahí está. Y voy a colocar solamente una resistencia. Porque lo primero que quiero que vean, bueno, sí, es que vean el comportamiento, pero quiero que hagamos un poquito de análisis en cuanto a la velocidad del circuito, ¿vale? Entonces, voy a ir acomodando esto nada más. ¿Vale? Y aquí en el offset. Y de hecho ahorita no sé si alguien me había preguntado, creo que para qué servía el voltaje de offset. Ahorita vamos, si quieren, a probar ese tipo de detalles de esa fuente, porque sí, en algún momento podemos llegar a utilizar esos conocimientos. Voy a empezar aquí con el voltaje de offset. Le voy a poner 0 volts. Vamos a colocar una amplitud. A ver, una pregunta. Ustedes saben que cuando miden con un multímetro, el tomacorrientes de su casa, donde enchufan las clavijas y eso, ¿cuál es el voltaje que aparece ahí? 114, 127, no me acuerdo. 114, 127, 120 y algo, ¿no? Entonces, eso lo que nos está midiendo el multímetro, les debieron haber dicho en su curso de metrología, que son mediciones de tipo RMS. Bueno, por ahí hay toda una teoría que cuál es la diferencia de RMS y de pico y demás. Entonces, aquí, si nosotros queremos simular ese circuito, tendremos que utilizar valores pico. La pregunta sería, ¿cómo hago la transformación de valores RMS a valores pico? A ver, cuéntenme. ¿Cómo se hace? ¿Recuerdan cómo se hace? Raíz de 2 por el valor RMS, creo. Raíz de 2, es correcto. Ajá, entonces, si yo quisiera tener aquí un valor pico, tendría que ser el valor RMS multiplicado por raíz de 2. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos la señal del tomacorrientes, porque al final de cuenta, estos diodos que estamos trabajando, su aplicación es para uso en voltajes de ese tamaño, ¿no? De voltaje
de voltaje alterno, pero de 120 volts para arriba. Para eso están pensados. Entonces, aquí, a ver, ayúdenme a hacer la operación, por favor. Si ya sabemos que son 127 volts, se supone, ¿no? O 120, vamos a dejarlo en 120, ¿les parece? 120 volts y eso por raíz de 2. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien tiene calculadora a la mano? 169.7. 169.7, ¿verdad? Ahí está. Y esos son volts. Pero aquí estamos hablando de volts pico, ¿vale? Entonces, ahora si quisiéramos pasar el voltaje pico a voltaje RMS, pues hacemos la operación contraria, ¿no? Es decir, si quiero el valor RMS, lo que voy a hacer es hacer el voltaje pico entre raíz de 2 y ya. Entonces, así es como se pasa de ahí los voltajes pico RMS y viceversa. Insisto, hay toda una teoría ahí atrás de por qué es así, qué significa RMS, qué significa voltaje pico. Pero eso es un conocimiento que tuvieron que haber adquirido en la materia de metrología. Entonces, por ahí si se les olvidó o no se acuerdan, sugiero que acudan a sus apuntes de la materia correspondiente, ¿sale? Bueno, entonces voy a limpiar aquí todos mis rayoneos, ¿sale? Y entonces aquí era 160 y qué, ya se me fue la onda. 169.7, sí, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ese sería el voltaje que vamos a aplicar. Vamos a utilizar una frecuencia de 60 Hz. ¿Por qué? Porque esa es la señal a la que trabaja la línea. Entonces vamos a intentar trabajarlo a la frecuencia correspondiente. Y aquí vamos a repetir el voltaje 169.7 volts. ¿Vale? Aquí lo voy a cambiar a minúsculas. Ahora sí. ¿Cómo suponen ustedes que debe funcionar este circuito? ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Alguna idea? Solo deja pasar la señal positiva. Solo deja pasar la señal positiva, es correcto. Voy a intentar hacer aquí un dibujo. ¿Sí? Y fíjense que si tenemos la señal alterna, que sería algo así, ¿no? Ustedes ahí en su cuaderno espero que lo puedan dibujar un poco mejor que yo. Aquí lo que necesitamos saber es, primero, el voltaje del diodo. El voltaje del diodo. Y después de eso necesitamos saber cuál es el voltaje de la resistencia. ¿Sí? Son dos cosas distintas, ¿no? A ver, vamos a analizar el diodo. Cuando nos encontramos en el voltaje de entrada, el VI, cuando nos encontramos en el ciclo positivo de la señal, recuerden que hasta aquí, hasta este punto, es un ciclo de la señal, ¿no? En este puntito que estoy marcando. Si yo estoy en la parte positiva, va a tener una polaridad más menos. ¿Están de acuerdo? Entonces, si va a tener una polaridad más menos, querría decir que la corriente va a ir en ese sentido, es decir, en el sentido de la flecha del diodo. Eso implicaría que ¿cuál sería el voltaje en el diodo? Cuéntenme. Acuérdense que tiene polaridad más menos, ese no cambia. Pero, ¿cuál sería la caída de voltaje en el diodo? 0.7, bueno, la caída. La caída del caída. diodo, ¿no? Que sería precisamente 0.7. Quiere decir entonces, y aquí ya le voy a cambiar de color, espérenme. Vamos a ponerle un color rojito. Y a ver si me deja aquí. Voy a intentar con ese a ver qué tal me sale. No, como que no me gustó. El trazo está como que opaco, ¿no?
A ver, permítanme tantito. Voy a utilizar este y entonces la señal tendría que ir así en este sentido. O sea, en punto 7. Ahí por la línea que estoy trabajando no aparecería punto 7, pero aquí tendríamos que sería punto 7 volts, ¿no? Pero cuando este ahora se encuentra en el ciclo negativo, estarán de acuerdo que la corriente ahora va para el otro lado. Y eso implica que el diodo se polariza de forma directa o inversa. Se polarizará de manera inversa. Inversa. Quiere decir entonces que esta resistencia quedaría en corto, por lo que ya explicamos en clases anteriores. Y si queda en corto, entonces el diodo estarán de acuerdo que queda conectado directamente a la fuente, pero en sentido contrario. Entonces eso lo vamos a poder ver así. Va a ser esto, ¿no? Supongan que esto es la senoidal completita de lo que tenemos acá. Y entonces quiere decir que de acuerdo a la teoría, y aquí voy a hacer esto así, el diodo lo que va a estar haciendo, ¿sí? Es, híjole, lo que va a estar haciendo el diodo es esto, ¿no? Es decir, cuando está encendido va a estar en punto 7, cuando está apagado va a seguir en el sentido negativo a la fuente de alimentación, ¿sale? ¿Qué va a pasar con la resistencia? Todavía no nos fijamos en el asunto de cuál es el voltaje pico que va a aparecer y demás, ¿no? Ahí vamos hasta ahorita nada más. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa en la resistencia ante esas circunstancias? Igual tendríamos que probarlo, cambiar de color ahora. Vamos a poner un color azulito. Siguiendo para acá, así cada una de las líneas que estoy trabajando ahorita. ¿Sí? ¿Cómo estaría trabajando la resistencia? Cuando hay una polarización directa, estarán de acuerdo que sí, aquí caen 169.7, pero por este diodo tendríamos una caída de 0.7, por lo que acá llegarían 169 volts, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tendríamos que restar ese voltaje menos la caída del diodo y eso es lo que estaría apareciendo sobre R1. Quiere decir que cuando eso sucede, en el ciclo positivo, lo que está haciendo en ese momento la resistencia es seguir al voltaje BI, o sea, el voltaje de la entrada. Pero cuando estamos en el semiciclo negativo, es decir, cuando tenemos el signo menos más y que la corriente va en ese sentido, es decir, en sentido contrario a la del diodo, entonces la resistencia ya vimos que se comporta como un cortocircuito, lo que implicaría un voltaje igual a 0, ¿sí? Entonces ahí tendríamos la señal así y tendríamos una forma de onda sobre el diodo de esta manera. Aquí ya me equivoqué, permítanme. De pronto me falla aquí la técnica con mi lapicito. ¿Sí? Todo va hacia el lado de 0, ¿eh? Aquí de pronto si ven que hay una línea que se fue abajo del 0 es por mi habilidad o mi no habilidad de escribir a mano alzada. ¿Vale? Entonces, así es como se estaría comportando el diodo. ¿Vale? Perdón, la resistencia. Realmente lo que sucede es que cuando, a ver, voy a borrar aquí unas líneas. Realmente lo que sucede es que ya cuando estamos trabajando normalmente en un sistema, a esta resistencia normalmente se le llama RL y RL en cualquier circuito en el que ustedes se encuentren, lo que significa es cualquier componente que tenga este valor de resistencia. Casi todos los circuitos así trabajan, ¿no? O sea, se hace un análisis teórico de ese circuito y muchas veces hasta el final aparece una resistencia que se llama RL. Pero obviamente sería risible o sería
pues poco práctico pensar que todos los circuitos están pensados para que al final tengan una resistencia ahí puesta. No. Lo que implica RL, ¿sí? Es cualquier circuito que tenga ese valor de impedancia. Después vamos a llegar a lo que significa impedancia, pero ustedes ahorita tómenlo como resistencia. Entonces, esta resistencia puede estar representando a un amplificador, a un arreglo de resistencias, a cualquier otro circuito. No se puede representar muchas cosas, pero lo que quiero que les quede claro es que RL no implica específicamente que ahí siempre va a ir puesta una resistencia y ya ese es el circuito que van a aprender para hacer sus aplicaciones ya cuando trabajen en la empresa o algo. No. RL representa cualquier circuito que yo pueda poner entre las terminales donde está conectada esa RL. Entonces, puede ser cualquier circuito. No implica una sola resistencia. ¿Sí se entiende ese punto? Acuérdense, Sí, manita arriba o algo para manifiéstense para que yo sepa que aquí andan. Muy bien, gracias. Por ahí ya no vi las demás manitas arriba, pero sí, ayúdenme de pronto con las manitas arriba para que yo sepa que por aquí andan. Órale. Bueno, entonces eso es lo que tendríamos que ver. Ahorita analizamos la parte matemática para que vean qué es lo que debe de suceder, pero bueno, finalmente eso es lo que vamos a ver en las gráficas ya del simulador. Hasta el momento habíamos trabajado el diodo en corriente directa, pero con voltajes pequeños. Ya si hablamos de 169 volts pico, pues ya es un valor respetable, ¿no? O sea, ya es un valor grande. Incluso, pues ya no solamente es para trabajar con esto, sino ya en aplicaciones industriales a lo mejor están expuestos estos diodos a voltajes más altos, ¿órale? Entonces, ¿puedo borrar lo que acabo de escribir o quieren unos instantes para copiar lo que acabamos de analizar? A ver, díganme. ¿Continúo o están copiando? Puede continuar. ¿Puedo continuar? Órale, gracias. Sí, porque voy a borrar los garabatos, por eso decía. Va, vamos a borrar todos los garabatitos. Ahora sí, vamos a ver qué hacemos con la simulación aquí de este circuito, ¿no? Ahorita estamos trabajando a 60 Hz, acuérdense. ¿Va? Ahora, pues ya voy a aplicar una simulación. Acuérdense que la frecuencia de trabajo es de 60 Hz. Voy a crear un nuevo perfil de simulación que lo voy a llamar corriente alterna, sea nada más. Acuérdense que ahí pueden poner cualquier nombre alusivo a lo que quieren que haga ese perfil. En este caso, como nada más lo vamos a hacer como sea, pues ya, no hay problema. Ahora, aquí en la configuración, quiero que me digan hasta qué valor del tiempo tendríamos que simular. A ver, alguien que me diga. ¿Cómo tendré que configurar esta parte? Porque hasta ahorita hemos trabajado con corriente directa. está, Sin embargo, en la práctica 1 ya hicieron algo relacionado con esto, pero bueno, a ver si alguien se acuerda. hasta 16 milisegundos. Bueno, 16.6. ¿Cómo hiciste ese cálculo? Pues uno entre la frecuencia, ¿no? Es correcto, necesitamos ponerlo en términos del periodo de la señal que estamos trabajando. Entonces, si hacemos 1 entre la frecuencia, precisamente llegamos a 16.6 milisegundos. Ese es el periodo. Pero si yo lo colocara en ese valor de tiempo, entonces nada más veríamos un ciclo de la señal, pero yo quiero ver más. Entonces, yo normalmente eso lo multiplico, dependiendo del circuito que estemos trabajando, lo podemos hacer por el valor del periodo por 5, por 4 o por 6, dependiendo qué tan ancho quieran ver la señal. Yo ahorita lo voy a multiplicar por 6, ¿sale? Entonces, nada más permítanme un momento. O a ver, ayúdenme a decir cuántos milisegundos son. 100 milisegundos. Ah, sí, cierto, mira, son 100 milisegundos exactitos. Entonces, voy a poner aquí en la simulación 100 milisegundos precisamente para ver
6 ciclos de la señal original y después vamos a ver qué es lo que aparece, ¿no? Aplicamos, ponemos la opción OK y lo que me interesa en principio, vamos a ver qué sucede con esta, a ver, permítame, ahí está. Voy a poner un marcador de voltaje de lo que están acá, ¿sí? Aquí en este punto, ¿vale? Ahí donde lo acabo de poner. Voy a ejecutar la simulación y vamos a ver qué es lo que sucede. Ah, miren, me salió un error. A ver, yo ya vi cuál es mi error. Quiero que me digan qué me faltó. La ground. Me faltó ground, es correcto. Vamos a colocarlo aquí. ¿Y por qué lo voy a colocar aquí? No lo voy a colocar por la fuente de voltaje porque, pues al final de cuentas, si es una fuente alterna, pues en veces es positivo, en veces es negativo en esta parte. Lo pongo por esta resistencia. Es más, a lo mejor sería conveniente para que visualmente entendieran el por qué. ¿Sí? Y es que ahí sucede que cuando ustedes generan este circuito, aquí tendríamos un más en este punto. A ver, déjenme incluso si quieren, colocamos un texto aquí para que quede anotado. Aquí sería un más. Déjenme cambio la fuente nada más porque luego me pone un tamaño muy chiquito. Voy a poner tamaño 11 y negrita. Y OK. Y lo voy a colocar aquí, miren. Ahí está un más. Y aquí estaría el menos. ¿Sí? Pero ¿por qué estaría así? Ah, porque acuérdense que este circuito solamente está funcionando cuando estamos de más a menos precisamente acá y esa sería la caída de voltaje de esta resistencia. Porque cuando estamos en polarización inversa, esto no tiene caída de voltaje y por lo tanto, pues sería un cortocircuito. Entonces, ahí en ese sentido, por eso es que se pone el negativo en el negativo del sistema que se va a crear. De hecho, esa resistencia RL de la cual estamos haciendo referencia, que es esta R1, al final de cuentas, es la que genera la polaridad de todo lo que yo quiera conectar en ese punto. ¿Vale? Entonces, esa sería la polaridad correcta y ahora sí, vamos a hacer la simulación correspondiente. Voy a dejar de compartir esa pantalla para mostrarles la otra, ¿no? A ver, sería aquí, ahí está. ¿Sí alcanzan a ver la señal? O no, ya sé, voy a hacer un poquito más gruesa la señal para que la puedan ustedes ver en pantalla. Listo. Ahora sí, ¿ya se ve? Sí, perfecto. Obviamente aquí no aparece así bien bonito como aparece en los libros, que es como un arco perfecto. Aquí en el simulador aparece de esta forma, ¿no? Y de pronto tiene picos arriba de 160, de pronto tiene picos en 160 exactos. Ahí podemos ver varias cosas, ¿no? Si quisiéramos hacer lo de los tiempos y demás, pues bueno, lo podríamos hacer aquí con los cursores. Pero me interesa, ¿sí? Y aquí también voy a volver a dejar esto. Ahora voy a compartir la pantalla completa, se me hace, para que no tengan que andar cambiando entre una y otra. Nada más déjenme, aquí está. Ahí está. Ahora sí ya ven todo, ¿verdad? Nada más déjenme aquí cambio algo. Fíjense. Ahorita voy a quitar aquí de este punto, esa señal que estoy trabajando, ¿vale? Me interesa obtener la señal o las señales así en una sola gráfica, o sea, las 3 señales. ¿Cuál? La de la fuente de alimentación, la del diodo y la de la resistencia. Entonces, lo que voy a hacer es irme al menú plot, ¿sí? Vamos aquí a hacer esto. Y vamos a utilizar la opción que dice agregar un gráfico a la ventana. Add plot to window. ¿Sale? Y se fijan que aquí aparece otro sistema u otro eje coordenado. ¿Sí se ve o no se ve? Sí, pero ¿Sí? Voy a agregar otro. Y ya tenemos 3. ¿Vale? Ahora, recuerden que cuando hacemos eso, al momento de hacer clic
sobre alguna parte del área del primer gráfico, aquí aparece una cosa que dice cell. Es decir, este es el gráfico seleccionado en este momento. Si yo hago clic en alguna parte del área de la gráfica del medio, ese de cell se cambia a la gráfica del medio. Y obviamente si nos vamos a la última, hace exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí lo que me sirve es para seleccionar en dónde o dónde va a ser el destino de los marcadores que voy a ir a poner ahorita allá en el circuito. ¿Órale? Entonces, ahorita está seleccionada la primera señal. Y en esa primera señal a mí me interesa que tengamos aquí el voltaje correspondiente a la señal de entrada. ¿Sí? Lo voy a voltear. Va a ser la medición de este punto con respecto a tierra. Y si nos vamos aquí al esquemático, ya pueden ver que apareció la señal. ¿Sí se ve o no se ve? Aquí vamos a cambiar las propiedades nada más. Voy a poner un poquito más ancha la línea y listo. Esa sería la señal de entrada. Sí se ve bien, ¿verdad? Supongo en sus pantallas. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora voy a seleccionar la segunda gráfica. Tengo que hacer clic en alguna área de la segunda gráfica. ¿Vale? Y ahora voy a utilizar un voltaje diferencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me interesa medir cuál es el voltaje en el diodo. ¿Órale? Entonces voy a utilizar un diferencial, un marcador de voltaje diferencial, el que estoy marcando en ese instante, y lo voy a poner entre el diodo, así. ¿Vale? Aparece en verde porque, caray, espérenme. Aparece en verde porque acuérdense que ya estamos trabajando en otro eje coordenado, no es el mismo. Entonces voy a nada más a rotarlo, es que le voy a suprimir. Ahí está. Aquí dice B más, B menos, que es lo que esperamos en este diodo, que del lado izquierdo tiene el positivo, que es el ánodo, y del lado derecho tiene el negativo, que es el cátodo. ¿Vale? Me voy a la gráfica de por acá y ya observaron que hace lo que habíamos dicho que tenía que hacer, ¿no? A ver, nada más déjenme aquí en este donde dice trazo de esto. Y vamos a ponerle OK. Órale. Y ahora selecciono la última gráfica, que es esta que tengo aquí, si observan. Y nuevamente me voy aquí a Orca Capture y no voy a utilizar nada más un marcador de voltaje normal, porque recuerden que sería este punto con respecto al negativo de esta resistencia, pero como esta resistencia ya solamente está actuando bajo los efectos de la parte positiva de la señal, entonces nada más es falta que le ponga ese puntito con respecto a tierra. No le tengo que poner un diferencial, ¿vale? Normalmente los voltajes diferenciales se utilizan cuando el componente del cual yo quiero obtener su voltaje, sus terminales o ninguna de sus terminales está conectada a tierra. Si observan B1, en un extremo está conectado a tierra, R1 en uno de sus extremos está conectado a tierra, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando el componente está con respecto a tierra, solamente se usa el marcador de voltaje normal, este. Cuando estamos en un marcador de voltaje, perdón, cuando estamos en un componente que no tiene o que no está conectado a ningún punto de tierra, se utilizan los voltajes diferenciales. Si me voy acá, pueden observar también que, a ver, espérenme tantito, voy a cambiar la propiedad del trazo, listo, y OK. Y ahí está. Eso sería el rectificador de onda. De pronto se ve así media raras las gráficas. Podemos utilizar los marcadores. Estos creo que sí no se van a ver del todo. Pero bueno, si hago el cruce ahí con 0 precisamente, y ahorita lo que quiero seleccionar es esta gráfica. Permítanme un momento. Quiero seleccionar esta. Ahí estaríamos pasando por el 0. No sé si alcanzan a ver la línea roja. ¿Se alcanza a ver la línea roja que está aquí en esta parte? Sí. ¿Sí? Fíjense que ahí estaría yo intentando poner el 0, ¿no? Ahí está, ahí estaríamos en 0. Fíjense que cuando la señal está en 0, ¿cómo están funcionando los otros componentes? ¿Sí? Observen que el diodo empieza a ir ahora hacia la parte inferior al negativo, soportando la polarización negativa que le da la fuente de alimentación, y la resistencia, su voltaje, se queda en 0.
¿vale? Entonces, de aquí, a lo mejor una de las características que nos interesarían bastante sería esta parte inferior. A ver, voy a intentar hacer algo. A ver si aparece. Es que no aparece lo que yo quiero. Espérenme tantito. Voy a guardar primero esta gráfica en algún lado. Seguramente después la voy a retomar o a lo mejor ahorita mismo la retomo. Voy a Window, la copio al portapapeles. Voy a cambiar, voy a utilizar los colores que están ahí y lo voy a colocar en un archivo que tengo por acá. Ahorita se los muestro. Y nada más permítanme un momentito. Ahí está. Ujú. Y ahora sí, necesito lo de los cursores. Bastante importante. A ver, voy a cambiar mi ventanita de esto. En la grabación se me hace que esto ya no va a aparecer. Permítanme un momento, ¿eh? Ahí está. En la parte inferior, si alcanzan a ver lo de los cursores, los valores, lo que estoy marcando hasta acá, es en la parte inferior derecha. ¿Sí se ve? Y por aquí aparecen Sí, algunas cosas, ¿no? Que dice voltaje máximo, voltaje mínimo, y también dice promedio de Y. ¿Sí? Voy a copiar esos en una captura para que después veamos en qué nos va a estar sirviendo. Permítanme un momento nada más. Déjenlo coloco acá. Que después lo vamos a retomar y ahorita van a ver el por qué. ¿Vale? Y ahora voy a mover esto hacia este punto y me interesa esa parte. Vamos a tomar una nueva captura. ¿Vale? Y lo voy a pegar por acá. Listo. Y voy a cerrar esta ventanita. Listo. A lo mejor ustedes no lo vieron porque estoy compartiendo. O no, sí lo vieron, ¿no? Porque estoy compartiendo la pantalla completa. Bueno. Entonces, queda claro cómo funciona el diodo. No hemos hecho cuentas todavía, ¿eh? No hemos hecho las operaciones ni nada. Pero quiero que me digan si quedó claro el comportamiento del diodo. Todavía no estamos viendo cuál es el voltaje y demás cosas que aparecen sobre la resistencia, ¿sí? Pero quiero que me digan, ¿le entendieron o no le entendieron? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo en orden? Bien, entonces, Profe, ¿sí? Gracias. Me voy al libro del señor Don Boylestad. Y nos vamos al índice. En el índice, obviamente, ahí vamos a ver que en las aplicaciones del diodo hay un tema que se llama rectificación de media onda en la página 76. Es la sección 2.6. Así que nos vamos a ir para allá. Y en esa sección 2.6, ¿sí? Podemos ver exactamente lo que habíamos estado platicando, ¿no? ¿Qué es lo que habíamos estado platicando? Habíamos estado platicando de cómo es el proceso de conducción y no conducción del diodo. De hecho, aquí está el análisis que acabamos de realizar hace un momento, en donde en la resistencia, aquí se están fijando puramente en la resistencia, en el semiciclo positivo, en la resistencia está la parte positiva de la señal senoidal y cuando estamos en sentido contrario, bueno, el voltaje del diodo es cero. Pero aquí quiero que vean un detalle. Esta grafiquita es muy interesante. ¿Por qué? Porque a pesar de que nuestra señal, ¿sí? Es esto que estamos viendo acá. Aquí tienen marcado una cosa que dice BCD igual a 0.318 por BM. ¿Qué cosa es el voltaje de corriente directa? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez?
Que no tiene cambios con respecto al tiempo. Ajá, eso es en términos prácticos, es correcto, pero matemáticamente, ¿qué creen que signifique? Y entonces aquí, precisamente, ya les empiezo a explicar algunos detalles de lo que sucede en un diodo real. Aquí incluso en este circuito ya sustituye el diodo por una fuente de voltaje de 0.7, porque acuérdense que cuando tenemos una fuente de 0.7, precisamente es el equivalente en uno de los tantos modelos o modelos equivalentes que vimos del diodo en las diapositivas anteriores, ¿no? Entonces, a eso se refiere, el voltaje de corriente directo, ¿sí? Se refiere a una línea que podemos trazar en la señal resultante. Perdón que me mueva tanto, pero estaba buscando algo. En la señal resultante que haría que el área bajo, encima y por debajo de esa señal resultante en RL, que es así como arquitos, tenga la misma área. ¿Sí? De hecho, es el voltaje promedio. Lo que nosotros conocemos como voltaje de corriente directa, en realidad es el voltaje promedio de la señal resultante. Solo que aquí viene un detalle. En la práctica, a pesar de que es cierto, tenemos un voltaje de corriente directa y que tenemos un voltaje promedio, esta señal como tal todavía no es utilizable para un circuito electrónico, porque matemáticamente ese es el voltaje promedio. ¿Estamos? Pero físicamente sí hay una variación importante del voltaje que estamos recibiendo sobre la resistencia. Entonces, si nosotros colocamos ahí un circuito, físicamente le estaríamos subiendo el voltaje, bajándolo a cero, subiendo el voltaje, bajándolo a cero. Así, a una velocidad en teoría de 60 Hz, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Matemáticamente, lo que se busca es que la corriente directa sea lo más cercano al VM, es decir, al voltaje pico de la señal que tenemos en el sistema. ¿Vale? Entonces, lo que sí hay aquí una ecuación que dice cuál es el voltaje promedio de la señal o cuál es el voltaje de corriente directa de la señal resultante, precisamente es el voltaje del valor pico de la señal que obtenemos, VM, por 0.318. Eso es una formulita que no se les debe de olvidar. ¿Vale? Ahora, si ya utilizamos un diodo real, dado que su caída de voltaje es 0.7 y demás, y aquí podemos ver algunas explicaciones, sobre la resistencia no está llegando el VM completo, sino está llegando el voltaje pico de la señal de entrada menos el 0.7 del diodo. Por lo que esa señal, es decir, el voltaje de corriente directa, o lo que podemos decir el voltaje promedio, es precisamente esta señal. Esto que tenemos aquí, ese es el voltaje aproximado que vamos a tener de corriente directa después de que rectifiquemos la señal. Todavía no le ponemos un componente importante que ya se utiliza en la práctica, ¿sale? Entonces eso igual me lo voy a traer acá para mi Word, ¿órale? Y hasta aquí, si nosotros quisiéramos tomar o hacer las mediciones correspondientes de lo que tenemos, ¿sí? Sería conveniente, sería interesante ver si aplica al circuito que tenemos en este momento, ¿no? Todavía ni siquiera me he metido con la corriente ni nada de eso, simplemente estamos viendo el voltaje de corriente directa. Entonces, me voy a traer aquí y a ver, ayúdenme para el circuito que acabamos de simular, y de hecho no lo he copiado, lo voy a copiar para acá. Control C y vamos a mandarlo aquí a nuestro documento. Si alcanzan a ver todo lo que tengo en pantalla, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? ¿O lo No, estoy sí. pasando demasiado rápido? Si me estoy yendo demasiado rápido, nada más avísenme. Este sería el circuito que estamos probando ahorita. Este sería la señal de onda resultante en los puntos que estamos marcando acá. Esto fueron los resultados que nos dieron los cursores. Lo voy a hacer un poco más chico. Este es el que me interesa ahorita. Vamos a ver si coincidimos. Y si no coincidimos, la clase que sigue, vemos qué es lo que está sucediendo. Pero bueno,
Si yo quisiera saber cuál es el voltaje de corriente directa sobre la resistencia R1, dado que estamos utilizando un diodo 1N4007, entonces, utilizando esta ecuación, díganme, ¿cuál sería el voltaje de corriente directa sobre la resistencia R1 que tenemos ahí? ¿Alguien me ayuda a hacer la operación, por favor? A ver, aquí tendríamos así BCD y tendríamos 0.318. Eso multiplicado por BM. ¿Y cuál es el BM de la señal? ¿Se acuerdan? Sería 169.7 volts. ¿Vale? Entonces sería 169.7 volts. En teoría es menos 0.7, ¿se acuerdan? Porque lo que me está marcando aquí este BK, B subíndice K, es la caída de voltaje del diodo. ¿Vale? Entonces aquí deberíamos tener un 0.7. Vamos a rehacer esa operación para ver si llegamos al valor de promedio de lo que tenemos acá. Entonces, a ver, pero por acá no me apareció lo que quería que pasara. Bueno, a ver. ¿Cuál sería el voltaje de corriente directa? 53.74. 53. ¿Qué? ¿74? Ujú. Ahí está. Eso sería el voltaje que aparecería como voltaje promedio sobre la resistencia. Insisto, eso solamente es el voltaje promedio. No es lo que se hace ya en la práctica. ¿Sale? Pero si nosotros utilizáramos este mismo, pero con los valores que normalmente nos da el diodo en el simulador, ¿sí? Esto sería 169.7 menos 0.65, porque recuerden que en el simulador a veces esto se trabaja como 0.65 para ver cuánto sería. 53.7579. 53.75. Bueno, ajá, 7579. Fíjense, no hay mucha diferencia. Pero no hay mucha diferencia porque estamos trabajando con voltajes grandes. Si estuviéramos trabajando con voltajes pequeñitos como lo que estamos acostumbrados a usar en corriente directa, entonces eso sería otro boleto, ¿vale? Entonces, 53.7 a 53.75, pues bueno, creo que, que ahí tendríamos que ver si llegamos a esos voltajes, ¿vale? Ahorita me regreso a esta diapositiva, permítanme un momento. Aquí estoy interesado precisamente en seleccionar. Voy a seleccionar esta gráfica y voy a utilizar nuevamente los cursores, ¿no? Y en el cursor a mí me interesa alguna parte de este punto y no sé si alcanzan a ver. Ahorita tengo aquí en esta parte el cursor. Voy a utilizar nuevamente el que hace los recortes y voy a recortar esta sección otra vez. ¿Sale? Voy a copiar y lo voy a colocar aquí en mi circuito de diodos nuevamente. De hecho, aquí lo voy a borrar porque no salió lo que yo necesitaba que saliera. Y aquí hay un detalle. Yo lo que quería era que vieran que el voltaje promedio es 78, bueno, debería ser 53.74. Tendría que ver aquí a quién está tomando de referencia. Según yo lo estaba tomando a la parte inferior, pero en este punto me debería aparecer el voltaje promedio de la señal, o sea, el voltaje de CD. Aquí me marca un 78, en otro me marca 691, en otro me marca 79. Voy a analizar bien la simulación y ver si estos datos coinciden exactamente con la parte matemática de lo que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Entonces, ese sí me lo llevo yo de tarea. Estaba yo seguro que aparecería este voltaje que tenemos aquí. ¿Sí? Sin embargo, uno de los detalles que a lo mejor puede servir para no que no le demos importancia, sino que al final no es así como se trabajan los rectificadores. Todavía nos falta ponerle una cosa que se llama filtro al final del circuito, que no es más que un capacitor,
para que la señal no esté oscilando, sino que se mantenga lo más pareja posible en un nivel, ¿sale? Entonces, esta parte matemáticamente así es, no hay ningún problema. Solamente quería que viéramos el detalle precisamente de cómo se calcula matemáticamente qué cosa. ¿Dónde está? Esto. El voltaje de CD y qué es lo que significa. ¿Sale? Esto es lo que quería que viéramos y que es parte de lo inicial que se tiene que ver de un rectificador. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios, aclaraciones? Ahí están. No, ¿No? ¿Quedó claro esta parte de la ecuación? sí, pero Sí, sí. BK siempre va a ser la caída del diodo. Sí, del voltaje del diodo. ¿Cuál, perdón? BK. VK, Sí. sí. Sí, va a ser, se refiere a la caída del diodo. ¿Sale? Bueno, ya son 10:22. Voy a prepararme para mi siguiente sesión. Ahí la dejamos el día de hoy. ¿Sale? Nos vemos la siguiente clase cuando nos tengamos que ver. A ver, no los veo. ¿Dónde están? ¿Ya se durmieron? Perfecto, como que Ahí están. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Sí? ¿Sí le entendieron a todo el tema del día de hoy? ¿Ya se lo sabían o no se lo sabían? pues es que algo habíamos visto. Bueno, en metrología vimos eso del diodo. Ujú, Lo comprobamos ahí con el osciloscopio. ujú. Hacíamos ¿Pero eso. cuál? ¿El del puente de diodos o este normal? Ese normal. O sea, el de un solo diodo. Ujú. Ah, de acuerdo, bien. Los demás, ¿ya se lo sabían? ¿No se lo sabían? A ver, si no se lo sabían, pongan manita abajo. Ahora sí resulta que todos se lo saben. Y si se lo sabían, pongan manita arriba. No se puede poner manita abajo, ¿sí? Bueno, manita en medio, pues, si medio se lo sabían. Era Valeria, ya dijo que así más o menos. Va. Bueno, la dejamos aquí el día de hoy y entonces nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.